de La Habana. Nos encontramos reunidos hoy para realizar la presentación del libro Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo, del autor Germán Sánchez Otero. Se encuentran componiendo este panel las editoras del texto, la compañera Norma Suárez, Neida Izquierdo, Premio Nacional de Edición, el autor Germán Sánchez Otero y el doctor Pedro Pablo Rodríguez. Sería injusto no mencionar la forma en la que llegó a la editorial el libro, es el excelente título que presentamos en el día de hoy. Pues el libro no estaba incluido en ningún plan editorial. Ante la extraordinaria importancia de publicar la primera biografía de Hugo Chávez, se le encargó a la editorial Nuevo Milenio, a través de un sello Ciencias Sociales, que acometiera el trabajo que se realizó en tiempo récord y que las editoras van a explicar la esencia del mismo. Y destaco esto porque es una forma de trabajo a la que se aspira que todas las editoriales cubanas puedan acometer en su incremento de la gestión propia. Nosotros, ustedes conocen, estamos acostumbrados a realizar un plan editorial que tiene determinados pasos, cronogramas, etcétera. Este fue un libro que se realizó de manera extraordinaria, en tiempo récord, para cumplir con la necesidad de entregar a el pueblo venezolano la primera edición. Hoy estamos presentando aquí la segunda edición porque es absolutamente justo que el pueblo cubano también tenga la oportunidad de disfrutar de un texto extraordinario. Le cedo la palabra a las editoras para que puedan explicar todo lo que tiene que ver con el proceso de edición del libro, aunque contamos con poco tiempo, por supuesto. Ustedes saben que esta actividad consta de 1 hora para que sepan todos los detalles. Bueno, buenas tardes. La compañera Norma Suárez ha delegado sus palabras en mí, y un compañero que falta aquí, que es Esteban Llorás Ramos, quien fue la primera persona que recibió el libro, pues también delegó en mí, porque él está en otras actividades relacionadas con el pabellón infantil. Entonces, como en el mes de abril, alrededor del mes de abril, pues me informaron que debía trabajar en este libro de Hugo Chávez, La resurrección de un pueblo. Este libro que Germán lo tenía hecho, pero que todavía le faltaban las últimas entrevistas. Inclusive, estando en este periodo que estamos haciendo la edición, Germán se va a Venezuela a ultimar ya los detalles del libro. El libro debía estar listo el 28 de julio para el 60 aniversario del natalicio de Hugo Chávez. Nosotros comenzamos a trabajar, después se incorporó Norma también al equipo, y comenzamos a trabajar de una manera un poco como sin saber, porque ninguno de los tres habíamos hecho este tipo de trabajo así, de hacer una edición de conjunto. Y sobre la marcha, pues también fuimos aprendiendo. Después hicimos lo que nosotros le llamábamos chivos, ¿no? El chivo era de que, por ejemplo, las edades todas las íbamos a poner con letras. Los números no iban a ser con números, sino con letras. Los números los íbamos a utilizar, bueno, para las cifras, que se dan cifras económicas y esas cosas. Por ejemplo, el fuerte, pues le quitamos el artículo siempre a él, y así fuimos haciendo unos papelitos donde nos íbamos guiando, sí, para ir unificando las cosas en el texto. Y quiero decir que trabajamos hasta 15 y 16 horas diarias
Eso, bueno, pues lo sabe Germán, lo sabe Juan Carlos, porque estábamos en la editorial, tempranito llegábamos y a veces eran las 12 de la noche y estábamos ahí trabajando. Germán estuvo ahí en esa última etapa, estuvo ahí siempre con nosotros, trabajando ahí. Se estableció un espíritu de cooperación muy grande entre todos. Cada uno pues nos dividíamos, unos leían una parte, otros otra, y luego después nos rotábamos. Lo que había leído Esteban, pues lo leía yo, lo que leyó Norma lo leía Esteban, y lo que yo leí, pues lo leía Norma, y todos. No hubo una sola cuartilla que no leyéramos entre todos. Después el equipo también decidimos la cubierta, se hizo una cubierta para Venezuela y una cubierta para Cuba. Eso lo hizo Ernesto Niebla de la Federico Engels, y Iliana Hernández fue la compañera que compuso todo el libro. Así es que fue un equipo que nos relacionamos todos muchísimo. De ahí pues la amistad, se consolidó la amistad entre nosotros. Por ejemplo, Norma, que hacía muchos años que yo la conocía, pues nuestra amistad ahí se consolidó mucho, igual con Esteban, que aunque siempre hemos sido amigos, pues ahora pues creo que somos más amigos a partir del libro de Germán. También con Germán, pues conocimos a Germán, una persona maravillosa. Y voy a hablar desde mi experiencia en el sentido de que siempre fui una gran admiradora de Chávez. Y con el libro, Germán lo sabe porque muchas veces se lo manifesté, con el libro para mí fue algo extraordinario descubrir a Chávez, descubrir quién fue ese Chávez antes de llegar al poder. Quiero decir que también doy las gracias a todos los que están aquí, doy las gracias a Germán por habernos regalado este libro, que espero que nos regale la segunda parte del libro y que no sea con tanta prisa, con tanta premura, que podamos después, bueno, pues hacer un mejor trabajo. Para esta edición de Cuba salió la de Venezuela para el 28 de julio y la edición de Cuba después. Entonces Germán, Esteban y yo la revisamos entre los tres, hicimos un trabajo de revisión de Venezuela. Inclusive algunas cosas pues se pasaron, se cambiaron de lugar de acuerdo con las normas de edición aquí en Cuba, y así ha salido este libro con el trabajo de muchos para que llegara de la mejor forma posible, en homenaje también a Hugo Chávez. Así que muchas gracias. Una nota, solo una nota. Ustedes se dieron cuenta que la amistad de ellos se incrementó. Conmigo no, yo era el tirano, yo era el que decía la pauta del tiempo que había que cumplir. Digo que teníamos que renunciar si no cumplíamos el tiempo. Porque yo estoy jubilada, no voy a renunciar. Bueno, buenos días a todos. Déjenme comenzar por algo muy personal. Jamás pensé que iba a terminar un día aquí presentando un libro de Germán Sánchez, porque nos conocemos hace muchos años, trabajamos juntos un tiempo, y después durante muchos años estuve admirando toda su labor como embajador de Cuba en Venezuela. Y tuve un privilegio, que es ver el libro antes de que llegara a manos de las editoras. También me pone muy feliz, y quiero decirlo aquí también públicamente, de que ellas no lo van a decir, de que realmente ha sido un equipo editorial de lujo, porque las dos editoras y la persona a cuyo cargo estuvo esta revisión final, ellas hablaban de Esteban Llorach también, realmente son de las mejores personas en el ámbito de la vida editorial cubana. Y esto es algo muy importante, porque realmente para un autor es muy importante en manos de quien cae el libro a la hora del trabajo editorial. El libro que llega a manos del lector parece algo que todos sabemos y parece una perogrullada, pero no lo es. Lo que llega a manos del lector de algún modo ya va escapando de las manos del propio autor.
trabajo editorial es decisivo para salvar un libro y a veces también para hundirlo. Y realmente este es un libro que no había que salvar, pero que había que tratar de entregarlo lo mejor posible, no solo por un compromiso con el autor, sino por tratarse de la personalidad histórica de que se trataba, el eterno presidente Hugo Chávez. Ahora también estaba recordando que de alguna manera, y vinculado con el autor, con Germán Sánchez, creo que tuve la oportunidad de conocer personalmente a Chávez. Fue un 28 de enero en el Teatro Teresa Carreño, y Germán me decía, dale, que te toca a ti hablar. Y yo decía, pero aquí la gente a quien quiere oír es a Chávez, y yo hablar de Martí antes que Chávez. Y después Chávez, que ustedes saben cómo era, se dedicó con los 5 primeros minutos de su discurso a hablar de lo que yo había dicho de Martí. Y realmente para mí fue un momento muy emocionante, lo guardaré siempre en el recuerdo, que sé que de alguna manera, gracias también a esa gestión de Germán, fue que pude conocer a Chávez. El libro realmente yo creo que es muy importante. Ahora voy a hablar un poquito como académico, después lo dejaré, que no me gusta mucho ponerme en cosas académicas. Pero el libro es importante por varias razones. En primer lugar, porque la bibliografía sobre la Venezuela bolivariana es enorme, ha crecido muchísimo. Venezuela siempre ha sido un país que en muchos momentos de su historia, en el siglo XIX, en el XX y el XXI, ha traído la atención de la escritura. Sobre la historia y la vida venezolana se ha escrito mucho, entre otras cosas porque Venezuela también ha tenido un papel, una significación muy destacada en la historia continental y en la historia universal de algún modo. Y con la revolución bolivariana ha pasado lo mismo que con la revolución cubana después de 1959. Es decir, el conjunto de cambios sociales, la propia revolución, genera un interés por debatir, por perpetuar, por analizar, por defender y también por muchos, quizás por demasiado, de denostar de ese proceso político revolucionario que se desató en Venezuela a partir de la llegada al gobierno de Hugo Chávez. Y se han escrito muchos libros no solo analizando y refiriéndose a la revolución bolivariana, sino a la personalidad de Chávez. Una buena parte de esos libros, hay que decirlo, se dedican a tratar de, digamos, de atacar por las muy diversas maneras la personalidad de Hugo Chávez. Desde los epítetos más espantosos, más irrespetuosos, que son los propios, han sido los propios durante mucho tiempo de la prensa venezolana de oposición. Librito que está sentado ahí ha escrito cosas muy interesantes sobre el tema. Hasta libros de personas que se presentan como académicos y hacen los más disparatados, absurdos y más enemigos y acérrimos ataques contra la personalidad de Hugo Chávez. También ha habido libros de gente favorable y desde una óptica también positiva y revolucionaria. De algún modo este libro, de Germán, pues viene a engrosar con una visión muy importante, pues también de qué manera, en este caso con este volumen, se fue preparando lo que después conoceríamos como la Revolución Bolivariana. Es una biografía de Chávez que llega hasta 1998, es decir, es el Chávez que se conoció por el movimiento de febrero, pero que no era todavía una figura, una personalidad de talla universal. Es el Chávez que se está preparando y a la vez está organizando todo un movimiento en el que lograron confluir fuerzas muy diferentes, no solamente el grupo de militares asociados a su persona y que organizaron aquel intento que tuvo que culminar con aquel famoso "por ahora" que dijo él ante las cámaras. Ese Chávez que estaba preparándose para lo que vendría realmente después. Y yo creo que como biografía, como este género que está un poco, ¿verdad?, un poco ahí en la frontera entre la literatura y la historia, y qué bueno que la buena biografía esté siempre en la frontera entre literatura e historia. La vida de las personalidades siempre será del interés del lector. La biografía es un género
que sigue interesando muchísimo, siempre ha interesado muchísimo a los lectores en las más diversas sociedades, en las más diversas culturas, y cuando además la biografía tiene agarre desde el punto de vista literario, cuando está bien escrita, cuando es de interés en lo que es, la manera en que se nos presenta, en la manera en que se nos entrega, bueno, pues digamos, tiene mayor perdurabilidad eso que nos está entregando el autor, y desde luego ejerce una mayor influencia en su época, en su medio y sobre los lectores. Esta es una biografía, vamos a decir así, del Chávez de los inicios, del Chávez que todavía no es presidente, del Chávez que no ha iniciado la revolución bolivariana. Por un lado, esto que parece algo que pudiera ser, digamos, una incompletez, es al mismo tiempo una gran virtud, porque ese es el menos conocido, esa es la personalidad que en su proceso de formador como líder político es el que menos se ha conocido, desde luego porque buena parte de esa labor transcurrió en la prisión, transcurrió en actividades también clandestinas, transcurrió después en el proceso para las primeras elecciones, en que definitivamente después Chávez pudo llegar a ser presidente. Por consiguiente, se nos está presentando el Chávez que la mayoría de nosotros no conocemos, que la mayoría de los lectores quizás no conocen. Y a esto le da un interés, desde luego. Hay otro elemento interesantísimo, y es que con el elemento biográfico, es decir, con los acontecimientos de su vida, Germán Sánchez nos ha logrado entregar la formación del pensamiento de Chávez. Algo importantísimo, porque yo recuerdo cuando llegamos, todos leímos acá en los periódicos y empezamos a ver en la radio y la televisión lo que estaba pasando en Venezuela en febrero, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez decía, ¿y quién es esta persona? ¿Y de dónde salieron estos militares? ¿Y qué habrá detrás de este movimiento? ¿Y qué es lo que está pasando en Venezuela? No sabíamos bien. Y claro, los cubanos tuvimos el enorme privilegio de tener a Chávez entre nosotros cuando Fidel lo invitó a Cuba. Y cuando nos habló, porque lo pudimos ver todo por televisión, desde la Universidad de La Habana. Y yo creo que ahí los cubanos tuvimos ese privilegio de empezarnos a darnos cuenta de que estábamos ante un líder, ante un hombre con madera de líder, ante un hombre con eso que se habla ahora mucho por los sociólogos, los historiadores, que era un hombre carismático, era un hombre que resultaba atractivo, un hombre que atraía por su palabra, por sus gestos, por sus ideas. Y nosotros empezamos entonces a dar cuenta de que estábamos en presencia realmente de un hombre con condiciones para ser un líder y con ideas que resultaban ya muy llamativas en ese momento y que evidenciaban un proceso de radicalización ideológica y política que indicaban que era un hombre con una voluntad de cambios. Esta es otra segunda virtud del libro, darnos ese proceso, yo diría, de formación ideológica que no arrancó en los momentos finales de la lucha electoral para la presidencia, sino que se va conformando desde el propio mundo familiar, desde el propio mundo llanero, desde el propio mundo de la Venezuela en que nace y va creciendo aquel muchacho que no sabía bien inicialmente si iba a ser militar o si iba a ser pitcher, si iba a ser pelotero o si iba a ser un hombre en las Fuerzas Armadas, y que de alguna manera logró combinar durante un tiempo ambas cosas. ¿De qué modo este hijo genuino de Venezuela, esta persona que nos evidenció a todos desde que empezó a hacer una vida pública intensa y activa, que si algo tenía como virtud, y creo que la mantuvo así hasta el fin de sus días, fue esa capacidad de expresarse, de manifestarse, de ser un venezolano pleno, un venezolano genuino, un venezolano absoluto, un hombre de su pueblo? Yo creo que esto es algo importante, porque eso explica también sus posturas ideológicas. Un hombre que no solo surge de su pueblo, sino que siempre se expresa como su pueblo, que siempre está pensando como piensan las grandes mayorías populares de su pueblo, que nunca se sintió alejado de este, sino que de alguna manera estaba constantemente en un intercambio sistemático con los más diversos sectores populares de su país,
bueno, eso que suele decir los pavos, ¿verdad? La derecha venezolana, la extrema derecha venezolana, con todo su racismo inclusive, qué cosa más grande en Venezuela, hablar de racismo, de que esta mezcla de indio, de negro, y todas esas cosas que le suelen endilgar como un defecto, como un problema de Chávez, y que posiblemente fueran en gran medida muchas de sus virtudes, este hombre, por su procedencia social, por sus relaciones, por su enorme afán de superación, por sus lecturas, por su estudio, por su genuino sentido criollo, lo estoy usando criollo como se dice en Venezuela, que no es exactamente como lo decimos en Cuba, aunque se parezca mucho. Este hombre absolutamente estudioso de todo, con una inquietud absoluta desde el punto de vista del conocimiento, capaz de leer las cosas más diversas, capaz de incorporar a su acervo cultural y a su ejecutoria práctica todos aquellos diversos elementos que estaba adquiriendo, aquel profundo conocedor de las letras venezolanas, de la cultura venezolana. Eso fue algo que nos impresionó a un grupo de cubanos cuando fuimos a Venezuela y pudimos compartir un momento dado, un encuentro de escritores. Abel Prieto estaba ahí, tú lo recordarás, Abel, y de pronto constatamos de qué manera aquel hombre no solo conocía personalmente, sino que evidenciaba que había leído la obra de casi todos aquellos escritores venezolanos que estaban ahí y de muchos otros de los cuales estaban hablando. Aquel hombre que tenía un profundo sentido patriótico y que era, sin dudas, el mejor hijo que le había salido a Simón Bolívar, que de Mantuano se supo convertir en un difícil proceso revolucionario que vivió la Venezuela colonial, en un difícil proceso personal que no tuvo que vivir Chávez, porque Chávez no era Mantuano, pero Bolívar sí, para poder convertirse en un líder de su pueblo y poder transformar la lucha contra el colonialismo en una lucha popular en Venezuela y no una lucha de la aristocracia, de ciertos sectores de la aristocracia. Pero ese hombre que supo asimilar las enseñanzas de Bolívar, convertirse en un bolivariano de corazón, de sentimientos y sobre todo en un bolivariano de proyectos, ese hombre que supo aclimatar el pensamiento y el programa bolivariano a las condiciones de la Venezuela de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ese hombre está aquí. Está aquí en sus virtudes, está aquí en sus momentos difíciles de su formación como individuo, de su vida sentimental, de su vida amorosa, del propio camino que tuvo que ir labrándose para poder llegar a ser ese líder. Y yo creo que esta es otra virtud más del libro, demostrarnos que los líderes, los verdaderos líderes populares, no surgen solamente porque las personas se lo propongan, no surgen también porque las condiciones los favorezcan, casi que lo requieran, que lo pidan a gritos. La Venezuela de los 90 pedía a gritos un cambio que tenía que ser muy revolucionario. El grado de degradación moral de la Venezuela de los 90 exigía un cambio, exigía la aparición de una personalidad como Chávez, pero fue Hugo Chávez la personalidad que supo y que pudo justamente empezar ese tremendo, largo y profundo batallar, que significa, primero que todo, darle dignidad a su pueblo, que yo creo que es la primera gran virtud que tiene que alcanzar toda revolución. Las revoluciones se hacen, surgen, se mueven, ¿verdad?, a partir de condicionamientos sociales, a partir de, como dijo un gran revolucionario ruso, Lenin, de cuando los de abajo ya no pueden más resistir la situación y los de arriba no la pueden aguantar. Pero solemos a veces pensar que esa frase se refiere a condiciones políticas, económicas, sociales, que es cierto, pero también y sobre todo, y es muy fuerte, se refieren a condiciones morales. Cuando las sociedades entran en crisis desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de los sentimientos, desde el punto de vista de la espiritualidad, ha llegado el momento de las revoluciones. Las revoluciones necesitan, requieren de ese impulso. Y Chávez supo comprender que ese era el gran dilema venezolano de los años 90.
la sociedad aquella no daba más en términos morales y había que producir un cambio en la propia manera en que el pueblo venezolano se veía a sí mismo y en las propias posibilidades en que el pueblo venezolano se veía a sí mismo. Y yo creo que ahí está la otra gran enseñanza de este libro, es decir, demostrarnos esa enorme sensibilidad. Lo dijo el Che, ¿verdad? Che Guevara lo dijo hace muchos años: no se consigue un revolucionario sin sensibilidad, no se consigue un revolucionario que no ponga en primer lugar los sentimientos. A veces el temor al sentimentalismo barato nos hace pensar que no podemos exhibir o no podemos manifestar que nos movemos a partir de sentimientos. Y yo creo que si alguien expresó una y otra vez con un carácter absolutamente propio de su pueblo, del sentimiento del venezolano más genuino, ese sentimentalismo venezolano, fue justamente Chávez. Y eso fue una condición más para que pudiera llegar al liderazgo que pudo alcanzar, es decir, ser un hombre de una sensibilidad a flor de piel y de una sensibilidad además que se supo expresar a partir de los códigos de comunicación, a partir de la identidad venezolana, a partir de la identidad de su pueblo y a partir sobre todo de la identidad de sus clases populares, de sus sectores populares y de sus sectores más preteridos, aquellos a los que suele llamar esa aristocracia de pensamiento, de sentimientos y de ideas que todavía existe en Venezuela y que está ahí luchando y tratando de revertir el proceso de la revolución bolivariana, a eso que ellos le dicen despectivamente los patas del suelo. Bueno, Chávez logró ser la expresión también de esos patas en el suelo, y yo creo que lo logró justamente no porque solamente se lo propusiera como un hábil político que fue, sino por su sensibilidad. Y esto es algo que está en el libro: demostrarnos la formación intelectual, la espiritualidad de este hombre, su profundo sentido de identidad venezolana, cuán genuino y cuán original fue, porque esta es otra condición también del liderazgo, y lo ha expresado, se ha logrado, por suerte, en los últimos años con varios líderes latinoamericanos, donde sin duda Chávez fue, si no el más brillante, no quiero hacer comparaciones, sin duda entre los más brillantes de nuestra América, a la altura de los grandes forjadores de la primera epopeya independentista de nuestra América. Chávez logró expresarse siempre y pensar con un gran sentido de originalidad, saber que estaba pensando, trabajando, soñando y sintiendo para Venezuela, y que en la medida en que lo hacía para Venezuela, lo estaba haciendo también para América Latina. Por eso pudo presentarse y ser efectivamente en un momento dado uno de los grandes impulsores de la idea, de la búsqueda de los caminos para una unidad continental que al fin parece que está empezando a dar pasos con seriedad por ese camino. Por todas estas razones, por darnos al hombre, al ser humano, eso que se pide tanto a veces cuando se habla de personalidades históricas, que nos den al hombre, que nos den al ser humano. Darnos al ser humano no es darnos al ser biológico. Seres biológicos somos todos. El ser humano es también un ser biológico. Tenemos muchas conductas que vienen dadas justamente por nuestra condición biológica. Lo importante de conocer de personalidades históricas de esta naturaleza y de un hombre tan magno como lo fue Chávez en su ejecutoria, en su acción, es conocer realmente de qué manera se pudo llegar a expresar, se pudo llegar a formar, se pudo llegar a condicionar a esta persona a sí mismo, aprovechando también y respondiendo, dando respuesta a las condiciones de su tiempo. Yo creo que este es sobre todo el gran mérito de este libro, escrito además de una manera, iba a decir agradable, más que agradable, porque es un libro que logra dar los sentimientos sin caer en sentimentalismos baratos. Es decir, Germán Sánchez ha logrado darnos la personalidad de un hombre que supo ser amigo de sus amigos, que supo ser leal a las amistades, que supo manejar muy bien esas relaciones humanas tan diversas que solo un verdadero líder logra manejar, y por la que indudablemente me atrevo a decir, nunca lo he hablado así con Germán, pero me atrevo a decir que además de ser un hombre al que respetó, al que admiró, también sintió esa cálida corriente de amistad
que Chávez solía desbordar, solía entregar, y que sin dudas es probablemente uno de los secretos del éxito de su liderazgo. Yo creo que los venezolanos, los cubanos, todos los latinoamericanos y todo revolucionario sensible del mundo, parece una tautología y no lo es. A veces hay gente que se dicen que son revolucionarios y no son sensibles, por tanto ya van dejando por ahí de ser revolucionarios. Todo revolucionario sensible tiene que agradecerle a Germán Sánchez esto. Y ahora pensando en aquello que dijo Chávez ayer, aquella vez que dice que dijo que estaba hablando, que estaba sintiendo a Guaycaipuro. Bueno, yo quisiera que quizás aquí en la mañana o en este mediodía o en esta tarde de hoy aquí en La Habana sintiéramos por algún lado que también estamos hablando con Hugo Chávez, porque es la manera de que efectivamente Chávez esté presente. Muchísimas gracias. Tengo 3 micrófonos aquí y 15 minutos me agregué acá el tirano. Buenas tardes a todos ustedes, la inmensa mayoría personas muy allegadas a mi historia de vida. Bueno, mi familia, nietos, hijos, esposa y otros compañeros, primos, hermanos. También debo referirme a mis compañeros del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, donde me hice mejor revolucionario porque pude entender intelectualmente con mayor profundidad la historia de mi patria y de la teoría que nos llevó a esta aventura del socialismo cubano. Entre ellos, acá el joven Pedro Pablo Rodríguez, que en los 60 organizó la primera huelga estudiantil, creo que la única en la historia de la Universidad de La Habana. Una herejía fabulosa y además, por cierto, exitosa y correctamente planteada, aunque sancionada en su oportunidad. Mis compañeros del Departamento de América, del Comité Central del Partido y antes de la Dirección General de Liberación Nacional, un grupo de seres humanos, conspiradores y políticos, bajo la dirección del inolvidable Manuel Piñero, que para mí significó la vía para poder entender aquello que decía José Martí y Pedro Pablo, que en la política lo real es lo que no se ve. Gracias a todos por estar en esta presentación de una obra asociada precisamente a uno de esos dirigentes que todos nosotros conocimos primero, muchas veces en la clandestinidad, como fue el caso de Chávez, aunque no clandestinamente, pero sí muy discretamente cuando nos vimos por primera vez en Caracas, y después hemos tenido ocasión de conseguirlos en disímiles responsabilidades, incluso de presidentes y en otras. A Zuleika la llamé y la reacción de mi querida amiga fue: bueno, enseguida, tenemos tiempo, quedaban 8 o 9 meses para la Feria del Libro. Pero cuando le aclaré que el propósito era que saliera la primera edición para el 60, como explicó muy bien, 60 cumpleaños de Chávez, como explicó muy bien la compañera Neida, ella me dijo, pensó, sentí un silencio en el teléfono, y me dijo, te llamo mañana, porque realmente era algo impensable poder procesar un libro de esta densidad, de este tamaño, en apenas 2 meses para una edición, además de la calidad que merecía el pueblo venezolano y en homenaje a Chávez. La llamada no demoró el día siguiente y fue: vamos a asumirlo, trabajaremos día y noche, pondremos un equipo de primer nivel de editores, y así fue, como contó Eneida. Yo diría que fue indispensable
esa sonrisa exitosa de la compañera Zuleika me animó desde el primer momento, pero yo realmente también tenía dudas. Y solamente de esta manera muy colectiva y muy solidaria, pensando en el comandante de la Boina Roja y los Sueños Azules, que lograron unirnos todos y que saliera esta primera edición en Venezuela y después la edición actual de Cuba, que realmente es preciosa, comparable con la primera. Yo deseo agradecer muy especialmente la presencia de mis hermanas y hermanos venezolanos, encabezados aquí por la encargada de negocio, por nuestra amiga, compañera de batalla de muchos años en Venezuela, Vivian Alvarado, por el general Chiaro Jiménez, el jefe de la Graduaría Militar y un combatiente del 4 de febrero, y otros compañeros que no menciono por razones de tiempo, pero a todos realmente les agradezco que compartan esta oportunidad de presentar un libro que ya me exime Pedro Pablo hablar de él en detalle, porque su exposición ha sido prolija, sumamente explicativa y a la vez expuesta, como él lo hace siempre, con mucho sentimiento, con mucha pasión, sin dejar de ser jamás un académico y un analista de primer nivel. Este libro efectivamente es una obra colectiva y habría que decir que sin el apoyo que me dieron varios amigos, hermanos venezolanos y venezolanas, habría sido imposible. Yo tuve acceso a una vasta bibliografía, sobre todo a las entrevistas que ofreciera Chávez a lo largo de su vida, por la televisión, a periodistas de prensa plana, en libros que posteriormente se publicaron, y en infinidad de documentos, de textos, de cartas suyas, de diarios, etc. Los testimonios de decenas y decenas de amigos, de familiares de Chávez, de compañeros de batalla suya en las Fuerzas Armadas y en el proceso de gestación de la Revolución, han sido indispensables, como ustedes verán, para poder ir tejiendo la historia de vida de esta etapa que muy bien ha explicado, pero Pablo es esencial para entender después al hombre que impacta ya no solamente la historia venezolana, sino que inicia una nueva época en este continente. Pero si él es el actor principal, por tratarse de su biografía, la historia de su vida, yo quiero reconocer además, y esto no es un cumplido, sino que lo saben muy bien ustedes los venezolanos y todos los cubanos, tal vez de algunos otros países que estén aquí presentes, el autor primero del libro es también Hugo Chávez, porque entre sus numerosísimas virtudes tenía la de ser capaz de recordar momentos de su vida y narrarlos como nadie, de una manera que casi podrían publicarse uno tras otro y hacer con ellos la historia de su vida por sí mismo. Mi papel, sin embargo, como biógrafo, era tomar en cuenta también las visiones que sobre esos acontecimientos y sobre el propio Chávez tenían sus amiguitos de la infancia, sus compañeros de la adolescencia, de la juventud, los que jugaron béisbol con él, los que estudiaban en el bachillerato, los que se iban de fiesta en las noches de Barinas a compartir con muchachas, los que después en la academia militar tuvieron la posibilidad de ir entendiendo el mundo militar y la historia de Venezuela, de identificarse con la personalidad de Bolívar, de conocer a Zamora, de un conjunto de personas de las más diversas formaciones, a veces algunos que desertaron del proceso revolucionario y que tienen sus testimonios escritos, u otros que pude entrevistarlos muy directamente, desde un compañero que estuvo con él en la cárcel todo el tiempo, hasta familiares muy allegados como Adán, la esposa, hijos, etc.
De manera tal que esta obra colectiva, desde su génesis hasta el proceso editorial, creo que debe, ante todo, reconocer que Chávez, sin duda, ha sido, por su gracia, por su don, por su capacidad de relatarnos su vida, el principal responsable de que haya salido con esas virtudes, aunque sus defectos, lógicamente, le corresponden al que tuvo que mover las manos en la computadora exclusivamente. Yo no voy a extenderme, solamente hablar de 2 o 3 anécdotas. Cuando lo conocí, yo recién llegaba a Venezuela como embajador en agosto del año 1994. En ese instante, ya llevaba unos meses fuera, había alcanzado la libertad en marzo de la cárcel y nos encontramos usando los métodos conspirativos que había aprendido en mis años de trabajo en el área política del partido, en un apartamento que le habían prestado a él, porque no tenía un centavo para poder alquilar incluso un pequeño apartamento. Fue a principios de septiembre de ese año. Ahí hablamos e inmediatamente recibí ese impacto que aludía Pedro Pablo, que todos sabemos cuando lo conocimos directa o indirectamente, que él tenía ese carisma, esa sustancia rara que nadie puede explicar, pero inmediatamente me inundó con su personalidad y salí cautivado de esa conversación. Pero no fue una conversación, fue más bien un encuentro de compromiso. Chávez en aquel instante tenía muchas certezas ya. Era un hombre que indudablemente resumaba la certeza, la voluntad del poder, de que iba a alcanzar el poder, pero que iba a alcanzar el poder, lógicamente, con una perspectiva y con un proyecto transformador muy profundo, como reclamaba aquella Venezuela de los 90. Pero Chávez no sabía cómo, de qué manera. Ya había aprobado la variante del 4 de febrero, él no estaba en las Fuerzas Armadas y empezaba a tener contacto en la vida civil con el pueblo organizado y con el pueblo en su conjunto. Y tenía muy poca posibilidad, lógicamente, de provocar otro levantamiento cívico-militar o militar, porque no contaba con la situación de haber sido antes un militar activo. Tenía muchas preguntas y nos comió a preguntar. Saber qué estaba pasando en Cuba, qué cosa era el periodo especial, cómo vivía nuestra gente, cómo estábamos logrando salvar el socialismo. Realmente era una persona que buscaba, ante todo, preguntar para encontrar respuestas de qué debía hacer en Venezuela. En aquel instante no me habló, ni él sabía, yo pienso todavía que el camino que iba a escoger era el de las elecciones a partir del proyecto de la constituyente y llevar adelante una revolución democrática y pacífica. No tenía definido aún estrictamente el camino. Pero aún en aquella circunstancia de incertidumbre, yo conocí a Chávez al final, sobre todo cuando me abraza y me dice, mirándome a los ojos, con muchos deseos de traspasarme el alma y de llegar a nuestro pueblo a través del embajador de Cuba, que qué necesitaba nuestro pueblo en lo que él pudiera ayudar. Un hombre que no tenía recursos materiales, que empezaba a desarrollar un proyecto tan grande como él tenía en su imaginación, en su idea, estaba sin embargo poniéndose a disposición de nuestro pueblo. Año 94, momento en que la Revolución Cubana vivió circunstancias muy difíciles y que inclusive hombres de izquierda se alejaban de nosotros, temían que la revolución fracasase. Sin embargo, Chávez mostró su interés al modo de ver y su valor revolucionario en ese momento, en esa oportunidad. Meses después viene a Cuba y tiene el primer encuentro con Fidel.
hay 3 libros. Uno es que se llama así precisamente El encuentro de Rosa Miriam Elizalde y el querido amigo recién fallecido Luis Báez, y el otro también de ellos dos, Chávez Nuestro, y un tercero, Los cuentos del arañero, está por aquí uno de sus autores, Jorge Legañón, el otro es el compañero Orlando Ramas, que me fueron muy útiles para poder entretejer estas vivencias e ir dando a Chávez tal y como él era y tal y como se iba desarrollando. Porque, como explicaba Pedro Pablo, él tuvo a lo largo de su vida, siempre fue un hombre iluminado, sin duda, pero también tuvo momentos de debilidad, de angustia, de incertidumbre. Uno de ellos fue, por cierto, en diciembre del año 77, cuando tenía 23 años, que va en la Navidad a su querida tierra, Barinas, y conversando con el hermano con un vaso de cerveza en la mano, ellos dos solos le dice: Adán, estoy harto de las Fuerzas Armadas, estos generales son unos corruptos, la inmensa mayoría. Yo quisiera, Adán trabajaba en la Universidad de los Andes, en Mérida, que me buscaras un cupo para estudiar ingeniería. Voy a renunciar a las Fuerzas Armadas. Y Adán entonces, que venía militando en una organización clandestina, el Partido de la Revolución venezolano, que dirigía un entonces comandante legendario, Douglas Bravo, le dijo: yo soy militante de tal organización y de ti hemos hablado porque queremos tener dentro de las Fuerzas Armadas un grupo de nuestro partido clandestino. ¿Tú estás dispuesto a hablar con Douglas? Y ese muchacho de 23 años, subteniente, le dice: sí, ¿cómo no? Vamos a hacerlo, vale. Y al cabo de un mes estaba él encontrándose con Douglas Bravo, arriesgando todo, con un individuo altamente buscado por la policía secreta venezolana, para iniciarse entonces como conspirador y de ese modo empezar a organizar a los bolivarianos militares dentro de las Fuerzas Armadas. Pero de ese instante dependió probablemente el curso de la historia venezolana, porque Chávez quería renunciar y después, en una o dos ocasiones más, pasó por esa incertidumbre nuevamente. Chávez, al llegar a Cuba en diciembre del 94, tenía un recorrido muy notable de su formación política y de su proyecto bolivariano en la cabeza. Recuerden el discurso en el aula magna del 14 de diciembre y verán que buena parte de las cosas que suceden después en Venezuela, a partir del concepto de la constituyente y de la transformación del país por esa vía de crear las condiciones para iniciar una nueva etapa de la República Venezolana, él nos entregó casi todo lo que después sucedió en Venezuela, sobre todo en los primeros años de la Revolución Bolivariana. Y al llegar aquí, en el avión incluso, él me lo había preguntado allá, yo no pude responderle afirmativamente ni negativamente. Alguien me pregunta si podía ver a Fidel o si pensaba ver a Fidel, y él me contestó que no lo sabía. Y al llegar y sentir que Fidel estaba esperando y abrazarlo, él cuenta que de su emoción solamente pudo decirle: espero algún día poder recibir de usted en Venezuela. O sea, ya él estaba ahí de ese modo invitando a Fidel para que lo visitara como presidente también de Venezuela. Pero él estaba buscando quién era Fidel Castro como ser humano y como líder en lo personal. Y Fidel lo estaba él tratando de descubrir también la estatura de Chávez y sus posibilidades como líder revolucionario futuro en Venezuela y en América Latina. Y el libro describe todo ese proceso de la visita de él, y especialmente me voy a referir al diálogo de ambos una vez que ya montan en el Mercedes-Benz de Fidel
y van hacia el Consejo de Estado. Miren qué interesante, tomado fundamentalmente de las versiones que nos ha dado Chávez. Monta con él en la parte trasera de su viejo auto negro Mercedes-Benz rumbo al Palacio de la Revolución, donde continúan el diálogo en un salón aledaño a la oficina de Fidel, sentados frente a frente. Y Chávez sigue impresionado de la manera cuidadosa en que éste lo mira, mientras le hace preguntas en ráfaga sobre el 4 de febrero. Él responde cada pregunta, imaginando que no vendrá otra, pero Fidel seguía disparando. Y en su interior se dice: Dios mío, ¿para dónde va este hombre? Hasta que aprovecha un instante y trata de pasar a la ofensiva. Inquiere cómo ha sucedido la muerte del Che y le revela que desde adolescente en Barinas tiene esa inquietud. Fidel ilustra su detallada explicación con un dibujo que él mismo hace de la quebrada del Yuro y hasta señala el sitio exacto donde atrapan al Che, aunque nunca ha estado ahí. Le dice que el Che, a conciencia, buscó al enemigo y salió a enfrentar la tropa del ejército boliviano. Ahora es Chávez quien con su mirada penetra el alma de Fidel y siente una emoción que lo desborda. Seducidos por la historia, comienzan a hablar acerca de Bolívar, que en verdad es el tema que lo trae a Cuba. Al rato, Chávez se percata de que siempre que él comenta algo respecto al Libertador, Fidel agrega otros elementos que muestran su sabiduría. ¿Cómo es posible que sepa de todo?, se pregunta y decide probar fuerza en la conversación. Le refiere la campaña de Guayana y la ofensiva de los republicanos por el río Orinoco, y su anfitrión sigue la rima. Sí, tú me hablas de la batalla de San Félix, que ganó el general Manuel Piar, por la cual obtienen el territorio de Guayana. Chávez continúa la carga y le habla de la batalla de Carabobo. Y Fidel, sí, donde se replegó el batallón en orden, dando un ejemplo de disciplina. Y una voz interior le dice a Chávez: vale, esto no puede ser, voy a cambiarle los personajes, no es posible que él conozca a otros próceres venezolanos. Y le habla de Páez, de su campaña en los llanos, de que ha sido un valiente guerrero, pero traiciona a Bolívar, y que además aprende a escribir de manera excelente. Y Fidel lo interrumpe a fin de comentarle el libro que se ha leído de Páez, Máximas de Napoleón sobre el arte de la guerra. Claro, le dice Fidel, él planteaba la defensa en 3 líneas: primero las costas, segundo los grandes ríos, el Orinoco por supuesto, y tercero la montaña y la selva, por si los españoles u otros europeos volvían a invadir a Venezuela. Y añade: aquí nosotros lo estudiamos muy bien porque en caso de una invasión asumiríamos una defensa similar. Aún así, el líder bolivariano, luego de fracasar con Páez, intenta sorprenderlo con Ezequiel Zamora. El diálogo de Fidel y Chávez, el ping-pong. Sí, Zamora, el de la Guerra Federal, y Santa Inés, la batalla de la defensa retrógrada. Aquí la estudiamos también. Chávez, casi vencido, saca una última carta: su bisabuelo Maizanta. Brito, Maizanta. Y Fidel le narra en detalles su historia. Ahí el barinés no puede más y se dice: me rindo, no intento más nada. Este hombre es invencible. Y adquiere plena conciencia de que está descubriendo a un ser excepcional, cuyo pensamiento, se dice, cabalga junto al tiempo y más allá. Este es un fragmento del libro que también lo tomo como ejemplo del estilo que se ha empleado y el origen de esta narración. El escritor que novela tiene una ventaja sobre el biógrafo, y es que el protagonista
no es conocido por los lectores y menos aún su desenlace. En este caso, el biógrafo, sea de una personalidad, de un héroe o de una persona simplemente interesante, tiene solamente que intentar mostrar eso que tan brillantemente nos ha explicado Pedro Pablo Rodríguez, la evolución de ese ser humano. Ahí está el kit de esta biografía, mostrar la evolución de Chávez, con sus momentos difíciles, con sus amarguras, con sus alegrías, y cómo se va formando no de una sola vez, de una sola pieza, sino en colores, con matices, con diversidad de circunstancias. Termino con esto, que ya me están indicando, porque creo que es importante. Hoy estamos víspera del Día del Amor y quiero leerles el rapto amoroso, el Chávez de 23 años, el llanero, cuando se lleva a su primer gran amor al lugar donde estaba cumpliendo una misión militar a los 23 años, en Cumaná, Estado Sucre, en el oriente del país. Es la primera vez que vive tan cerca del mar. Las brisas del Caribe las siente placenteras, al igual que las maneras expresivas de los orientales, tan próximas a su modo abierto de ser. Registra, eso sí, el contraste de los aromas. El continuo olor a salitre, los bahameros, pargos, sardinas y otros pescados frescos le resultan algo fuertes en comparación con los efluvios silvestres de la sabana y el olor a la humedad de los ríos y lagunas. En esa región había ocurrido el rebrote de un pequeño grupo guerrillero de la organización Bandera Roja, y el ejército decide concentrar allí sus 13 batallones de cazadores. Él era miembro de uno de ellos. Chávez se percata de que las cosas serían más en caliente, a diferencia de Barinas, donde solo había recuerdos de la insurgencia. Al cabo de un mes, obtiene el permiso reglamentario y viaja a su tierra. No tarda en ir al encuentro de Nancy, decidido a llevarla consigo para Cumaná. 30 días con sus noches sin rozar la piel de su adorada son suficientes. Ella, de carácter parco y marcada timidez, sin embargo, no pierde un segundo en manifestarle risueña su disposición a seguirlo. Enseguida la visita en su hogar y pide permiso a la madre para llevársela. Promete cuidarla y le garantiza que seguiría sus estudios. Rosa Luciane de Colmenares, mujer sencilla y tierna, al escucharlo estalla en llanto. El joven militar le estaba pidiendo permiso para llevarse a su hija sin casarse, al mejor estilo llanero. Carlitos, un hermano de Nancy que oyó el llanto de la madre, se molesta con la idea y cruza ásperas palabras con el subteniente. Llaman al hermano mayor, Rafael, quien expresa su acuerdo. Hugo es responsable, yo confío en él, dice. La hermana Miriam confirma que los novios se quieren y el padre Darío Colmenares, al ser consultado por teléfono, no se opone. Democracia familiar. De manera que Chávez y Nancy logran una especie de consenso favorable en la familia de la novia. Sin embargo, Elena Frías, madre de Chávez, no simpatiza con la decisión. Y Hugo de los Reyes, al contrario, hasta acepta que el hijo se lleve su auto, un Dodge, más conveniente para viajes largos que el Volkswagen rojo tipo escarabajo, y muy destartalado, por cierto, que Chávez le deja a cambio. Colmados así de ilusiones, los novios vuelan en el reluciente auto como si fuera una alfombra mágica, desde la inmensa llanura que los vio nacer y florecer hasta otro escenario patrio en el que crearían su nido más próximo al despertar del sol y de las azules aguas marinas, donde los delfines, con sus vivaces saltos, convencen a la gente de que ser feliz no es difícil. Este es el Chávez del primer amor. Este es el que siempre fue y seguirá siendo el comandante supremo del amor de Venezuela y de nuestra América. Y la última anécdota tiene que ver con el compañero que nos acaba de abandonar, Abel Prieto,
jugando dominó con Chávez en Miraflores, porque él no jugaba dominó. Probablemente, quiero decirlo, jugaba, pero no era estelar como lo era en todas las demás actividades deportivas y de entretenimiento, por ejemplo, las bolas criollas, además del béisbol en las chapitas, etc. Y perdió 3 juegos consecutivos con nosotros. Uno de ellos con un ayudante, otro con un cubano y otro no recuerdo. Pero en ningún momento, sin embargo, a pesar de haber perdido esos 3 juegos, Chávez perdió el humor y se divirtió mucho más que nosotros. Ese Chávez, el optimista, ese Chávez, el que nos ha llevado a esta nueva época del continente latinoamericano, ese Chávez se me apareció una noche después del 5 de marzo de 2013, en ese mes, y me dijo: compadre, que siga la función. Y yo le dije, cuando lo vi, así te necesitamos vivo, así te vamos a seguir siguiendo. Hugo Chávez Frías, Hugo, como nos pidió siempre que le llamáramos sus amigos, Chávez, el de siempre, Chávez, el de hoy, el que ha estado aquí con nosotros disfrutando su primera biografía cubana, y ojalá que en el futuro puedan suceder otras mejores que esta. Muchas gracias. Solo nos resta invitarlos a seguir está a la venta en el fondo de la sala, pedirle disculpas a los compañeros que tienen la actividad después de nosotros por este tramo de tiempo que le hemos robado.